en diferentes etapas de la vida y en todo momento de la vida. Me pedían que pusiera un título, es abominación a Dios. Y saben ustedes que se trata de un pecado. Hay un pecado que el Señor abomina, que rechaza, que repudia. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Leo el primer texto. Está en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el tema que vamos a ver es acerca de la soberbia. Y ojalá que sea bien entendido a qué clase de soberbia, si es que hay varias. Pero para el Señor hay una sola soberbia y es lo que vamos a tratar de descubrir en esta mañana. Saben que hay dos cosas que me impactaron en el estudio de este tema. Una fue una cita bíblica, un texto bíblico, y el otro fue una cita de la profeta del Señor para el tiempo del fin. Les leo lo primero. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás vino con ellos también. Y ustedes se acuerdan de ese hecho, ¿no? Que en el libro de Job lo relata, que él se presenta y el Señor le pregunta de dónde viene y todo aquello. Pero resulta ser de que él no vino para postrarse ante el rey, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. ¿A qué fue al cielo? A ver cómo iba a tratar con los justos. Hoy, sábado 11 de octubre, ¿qué hace él? Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, ¿no lo vemos? Trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles, con hábil general que es, fragúa sus planes de antemano. Y acá viene lo que me estremeció cuando leí lo que dice la cita a continuación. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las Escrituras o al predicador, dice que toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas, de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes se está engañando precisamente respecto a qué, al punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite de la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiese podido tener para ella sabor de vida para vida. Explico esto. ¿Qué está diciendo la nota? Que cuando yo estaba preparando este tema, ¿qué estaba haciendo el enemigo de Dios y nuestro enemigo? Estaba mirando lo que yo estaba estudiando. ¿Con qué propósito? Con el propósito que si de alguno de ustedes necesita de este tema que vamos a ver, él va a intentar, ¿qué cosa? Distraernos. Va a intentar ocuparnos del celular, de un llamado, de un niño que se distrajo, o me van a dar ganas de salir. Va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que el mensaje de vida para vida esta mañana no se haga efectivo. Y es por eso, mis hermanos, que humildemente le pedí al Señor que por favor nos ayude para entender este tema y que realmente el tema de hoy pueda servirnos para nuestra relación con el Señor y que sea cada día mejor. Es por eso de que voy a pedir que inclinemos el rostro. Necesito orar para pedir que el Señor en este momento nos ayude. Cariñoso Padre que estás en los cielos, nuevamente te invocamos con esta necesidad. Que por favor
No permitas que tu enemigo, que es también nuestro enemigo, distraiga nuestras mentes para que el tema de hoy sea para fortaleza nuestra vida, edificación y para tener una relación perfecta contigo. Lo pedimos y lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Necesito recordar algo que hemos visto en sábados anteriores y que tiene que ver por qué todo lo que nos pasa y por qué pasa lo que pasa. Alguna vez estudiamos acerca de los virus. Hace poco en una sociedad de jóvenes estuvimos viendo este tema, acerca de los virus que se metían dentro de una máquina, como es en los celulares, en las computadoras, y el perjuicio que hacen estos virus, y cómo en mi vida espiritual también entran virus. Y vimos algunos de los virus. Hoy se habló en la escuela sabática de un virus que está muy de moda, ¿no? Es una epidemia que se está viendo en la tierra. ¿Cómo se produce? ¿Por qué? Es un tema aparte. Pero mis hermanos, hay una cita que también me dejó impactado y es la siguiente, hablando del mismo personaje. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Explico. Lo que hace el enemigo, va a su computadora, a la gran computadora que él tiene, saca los virus y lo desparrama por el mundo. Y desparrama virus en la naturaleza, destruye la naturaleza. Va y desparrama esos virus en los hogares. Va y desparrama virus en nuestros cuerpos y nos enferma. Y ustedes ven las noticias. Virus que aparecen y el ser humano, con la ayuda del Señor, trata de contrarrestar eso. Vacunas, que son los antivirus, o son virus de los mismos, ¿no es cierto? Y ustedes me explicaban el otro día medicinalmente cómo es el tema. No soy práctico en eso. Pero en la vida espiritual también el Señor nos ofrece antivirus para contrarrestar estos ataques del enemigo. Y mis hermanos, este es un virus muy, pero muy desagradable. Este virus es el peor de los virus. Es el que Él tiene. Es el que en Él se originó en el cielo. Y ese es el virus que ha desparramado en nuestras vidas. Porque Él sabe que Dios rechaza, repudia este virus. Y es el que se puede introducir en mi vida espiritual, en mi vida cotidiana. Leemos en 1 de Pedro 5:5, un texto similar al anterior. Damos vuelta un par de hojas y encontramos a 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos los de la iglesia de Morón, sumisos, unidos a otros, revestidos ¿de qué cosa? De humildad. ¿Cuál es el antivirus de la soberbia? La humildad. Porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelve a reiterar. Es abominación, es rechazo y condena enérgica de parte de Dios de algo que le causa repulsión a Dios. Mis hermanos, la soberbia es el pecado más difícil de vencer. Y es el pecado que Dios abomina. Dios resiste a los soberbios, es el pecado que incapacita al ser humano para crecer. Te estanca espiritualmente, te impide avanzar, impide al Espíritu de Dios hacer la obra de reforma y evita que otras personas puedan influenciarte. Es más, mis hermanos, yo les dije al principio que hubo dos cosas que me impactaron en este tema. Ya leí la primera, que fue esa cita, de cómo él estaba mirando lo que yo estudiaba. Y la segunda viene ahora con unos textos bíblicos que realmente me impresionaron. Los voy a invitar a abrir el libro de Job. Vayamos al libro de Job y vamos a buscar el capítulo 33. Y van a ver ustedes qué dice el Señor en esos versículos.
Job 33, 14. Según mi Biblia dice lo siguiente, en el 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios al que no ve. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Qué maravilloso esto, ¿no? ¿Qué pasa en la noche cuando te vas a la cama? Dios te acompaña. Dios te acompaña en la noche, en la cama. Y vieron que a veces decimos, ¡ay, qué lindo sueño que tuve anoche! ¡Qué sueño fortalecedor de parte del Señor! Miren lo que dice después, 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Eso hace el Señor de noche. Cuando oramos antes de dormir y pedimos, Señor, gracias por este día y te pido que me des un buen sueño, que por favor tenga un buen descanso. Y si es tu voluntad, pueda tener vida para el nuevo día. Y el Señor remata con qué cosa. Miren qué es lo que a mí me impactó el versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, ¿qué cosa? La soberbia. Es tan grave, es tan profundo el pecado de la soberbia que el Señor trabaja con nosotros aun cuando de noche, cuando estamos durmiendo. Y eso realmente a mí me impactó. Fer, ¿cuánto trabaja el Señor por ti? ¿Cuánto trabaja el Señor en tu corazón? Que aún de noche en tu cama está trabajando con esto tan grave. Qué repulsivo al Señor que es la soberbia. ¿Saben, mis hermanos, que estos días mientras estudiaba no me podía quedar tranquilo? He orado tanto, le pedí al Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame en mi vida para ser un hombre humilde. Pero ayúdame a poder expresar a mis hermanos amados este tema que es tan difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque si el Señor se tiene que ocupar en la noche, aún en el sueño, se ocupa durante el día, pero en la noche Él no descansa. Mientras yo duermo en sueños, en diferentes formas, Él está trabajando en mi vida para que yo sea un hombre humilde. Y saben que este tema era el tema favorito, ¿saben de quién? De los reyes que nosotros conocemos en la historia bíblica. En los dirigentes. Ese es uno de los temas que más abunda. Y saben que dentro de los gobernantes era el tema preferido, sin que ellos por ahí lo supieran, o algunos de adrede. Hoy también ocurre lo mismo. Y como dirigentes podemos estar cometiendo ese error de ser soberbios, ser orgullosos. Y a veces cuando estamos en un cargo, ya sea público o dentro de la iglesia, ese cargo que nos da un pequeño poder, pero para ser bien utilizado, la soberbia nos hace actuar incorrectamente. Y eso es lo que me preocupa. ¿Será que a lo mejor como dirigente estoy haciendo lo incorrecto ante los ojos del Señor al ser soberbio? Que ahora vamos a ver en qué consiste la soberbia. Porque no solamente los dirigentes, sino que estamos todos involucrados. Es llamativo. ¿Saben que por este pecado, por el pecado de la soberbia, yo no he visto a nadie que sea borrado de la iglesia? ¿Ustedes vieron esto alguna vez? Miren que a veces hemos disciplinado hermanos, hemos borrado hermanos de iglesia. Pero alguna vez la iglesia borró a alguien por soberbia.
Yo no, nunca lo vi. Sin embargo, para Dios, ¿cuál es el pecado más abominable? La soberbia. ¿Y por qué hemos borrado? A lo mejor por mentiroso, por adúltero, por ladrón, por criminal. Pero por soberbia nunca hemos borrado a nadie. Era el pecado favorito de los discípulos y de los dirigentes de la época de Cristo. Saben que hay un caso de un rey que a mí me llamó la atención. También aprendí algo acerca de este rey. ¿Ustedes saben por qué fue desechado el rey Saúl, el primer rey de Israel? Por soberbio. Por soberbio. Por eso fue desechado. Miren, había hombres que habían sido malos, habían reyes muy malos, que habían hecho cosas muy horrendas dentro del pueblo de Israel. Ejemplo, Acab, el peor de los reyes. Pero ese rey, a pesar de lo malo que había sido, se humilló. Manasés hizo cosas terribles, terribles. Aserró a Isaías. Mas luego fue puesto en angustia, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo él orado, fue atendido. Dios volvió a Jerusalén y lo puso nuevamente. ¿Cuándo fue atendido? ¿Cuándo escuchó Dios la oración del soberbio? ¿Cuándo? Cuando se humilló. Cuando se humilló ese rey, ahí fue atendido por el Señor. Pero mira a Saúl. Yo no voy a contar toda la historia de Saúl por tiempo, pero ahí en 1 Samuel está, en capítulo 15 está la historia de Samuel. De Samuel está la historia de Saúl. Sabemos que Dios le dio una orden a Saúl y le dice, anda y vas a ir a la guerra y no traigas nada de ahí, no toques nada, sino que ven con tu ejército y haz lo que yo te digo. ¿Qué hizo él? Trajo de todo lo que quiso para las vacas flacas, dijo él, vamos a guardar algunas cositas, desobedeció. Después en un momento dado, lo más terrible que fue lo que hizo, que tenía que esperar al profeta, ¿para qué? Para hacer un sacrificio al Señor. ¿Y qué hizo él? Se adelantó. Él siendo rey, ¿podía hacer el sacrificio en reemplazo del sacerdote? No. Pero él se sintió autosuficiente. Él dijo, si yo lo sé hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo soy el rey. ¿Por qué de esperar al profeta si yo lo puedo hacer? Es más, hasta los detalles, hasta los mínimos detalles, yo sé qué es lo que hay que hacer, cuántos pasos tengo que dar, cómo arrodillarme, etcétera, etcétera. Y dijo, ¿por qué no lo puedo hacer? Lo hizo, por arrogancia, por soberbia. Y cuando llegó el profeta Samuel, ¿qué le dijo? 15:28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. A tu prójimo mejor que tú. ¿Quién era ese prójimo mejor que tú? ¿A quién se lo iba a dar? A David. ¿Y ustedes qué saben de David, hermanos? ¿Cómo era David? Miren, hermanos, yo creo que si David hubiese sido miembro de esta iglesia, lo habríamos borrado 4 o 5 veces. Porque David sí que era pecador, hermanos. Miren que era pecador, ¿eh? Realmente era pecador David. Cometió adulterio, asesinato, mintió. Las de pecados que tenía David. Y sin embargo el Señor le dice a Saúl, voy a poner uno mejor que tú. Pero cuando David pecó, ahí estaba, tirado en el piso, humillado, lleno de ceniza, saco de cilicio. Cuando salió de Jerusalén, salió humillado. David conocía a Jehová.
Para Jehová David era el amado, el elegido de Dios. ¿Se entiende lo que es la soberbia? ¿Se va entendiendo? Miren, voy a dar un paso más para entender lo que es la soberbia. ¿En qué consiste? La soberbia impide el crecimiento espiritual. No se puede llenar un vaso que está lleno de sí mismo. Se tiene que vaciar. De esa forma puede ser llenado del líquido celestial que es el que me va a transformar. Pero a menos que esté vacío ese vaso, no hay cambios. Mis hermanos, antes de decir eso de la soberbia, que tiene que ver con Saúl, yo dije al principio que en esta guerra del conflicto de los siglos, hubo alguien en quien se originó este mal, este virus que ni él mismo después podía explicar. Y cuando repasaba estas citas acerca de nuestro enemigo, o alguna le comentaba a mi esposa, me quedaba impactado, hermanos, de cómo el Señor le rogó varias veces: pon un pie atrás, no sigas con esta idea de que tú quieres ser un Dios. No sigas con la idea de que tú puedes mejorar las leyes. Se le rogó en el cielo que dejara esa actitud. Sé humilde, por favor. Mira, es más, estás perdiendo tu cargo, pero si te arrepientes y dejas de hacer lo que estás haciendo, de influenciar a todos los demás con estas ideas, te vamos a poner de nuevo en el cargo. Mi hermano, yo quedé impactado con eso. La profeta del Señor dice que le ofrecieron de nuevo el cargo, pero su orgullo ya estaba siendo carne de él. Y siguió adelante. Es más, dice que al principio iba y adoraba con los ángeles y se postraba ante Dios a adorarlo, pero vieron que es como cuando uno dice: tengo que ir a la iglesia porque me llevan y voy ahí para que no me digan nada los hermanos. Vengo a adorar en sábado, pero ¿qué hay por dentro de mi corazón? Hermanos, aclaro esto, hago un paréntesis. Todo, absolutamente todo lo malo y negativo que nosotros hacemos y sentimos viene del enemigo. Esos son los virus que él inserta en nuestro ser, en nuestra mente. Y él lo hacía. Iba y adoraba a Dios, pero iba murmurando y hablando con los otros ángeles hasta que los iba convenciendo, hasta que llegó un tiempo en el que el Señor dijo: basta. Pero él se le invitó a dejar esos pasos. Yo quedé impactado con eso. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprehensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en el concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. Y acá viene la parte de la soberbia. ¿En qué consiste la soberbia? Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente al tener que confesar que había errado y que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. O sea que, cuando se le dijo: estás equivocado, por favor vuelve, le dijeron: no, ¿cómo voy a reconocer que me equivoqué? ¿Cómo voy a reconocer de que lo que hice estaba mal? ¿A vos te parece? Si no, yo no estoy tan equivocado, yo creo que lo que yo digo es correcto, yo creo que la posición que yo tengo es la correcta. ¿Me siguen? Cuando alguien te amonesta y alguien te dice: vuelve, me parece que es incorrecto.
¿Saben quién hizo eso? Lo hizo ese rey, Saúl, en un momento en que cuando vio que perdía el trono, le dijo a Samuel, mira Samuel, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a reconozco que me equivoqué, reconozco el pecado, pero te pido un favor, no me expongas ante el pueblo de Israel. No digas nada de lo que yo hice. Por favor, no dejes que los demás se den cuenta que yo he cometido un pecado. Eso es soberbia. El no reconocer que te equivocaste y que tienes consecuencias de la equivocación. ¿Qué hizo Satanás? Mejor dicho, Saúl hizo lo mismo que ¿quién? Que Satanás. No quería ser expuesto ante el pueblo y le rogó a Samuel que por favor no dijera nada, porque le daba vergüenza por lo que estaba haciendo, pero no había qué cosa en su corazón. No había arrepentimiento. No se humilló. Mis hermanos, ese virus es terrible. Cuando en mi vida no hay arrepentimiento, no hay humildad. Cuando he cometido una falta y no reconozco que me he equivocado, eso es soberbia. Cuando no reconozco que me equivoqué y que puedo ser restaurado. La soberbia incapacita para que Dios pueda hacer algo por los seres vivos. ¿Cuál es el pecado de la Odisea? ¿Por cuánto eres rico? ¿No tienes necesidad? Sí tengo todo. ¿Para qué quiero cambios? Ahí en Proverbios, dice el Señor, Proverbios 6, 16 al 19, lo leo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera? Los ojos altivos. Y cuando habla de ojos altivos, ¿qué está queriendo decir? La soberbia. Habla de la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, el chismoso. Son las cosas que aborrece el Señor. Pero la primera es que abomina, ¿cuál es? Los ojos altivos, o sea, la soberbia, la altivez de los ojos. El juicio de Dios dice que caerá sobre la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. ¿Cuál es el consejo? No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nunca me debo sentir superior a otro, sino que siempre los demás están por sobre mí. El gran ejemplo, ¿quién fue? Nuestro amado Jesús. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el 2:7 dice, se anonadó a sí mismo. En el 2:8, se humilló a sí mismo. Es seguro que por ahí alguna vez habrás tenido algún encuentro, algún problema con algún hermano. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Si hablaron mal de ti, hubo alguna ofensa, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Humilde. Y muchas veces debemos callar. El Señor dice que no quiere sacrificios. Recriminó al pueblo por los sacrificios. Le dijo, ustedes traen sacrificio, ofrenda y ofrendas, pero lo que yo realmente quiero no son tantas ofrendas, sino ¿qué cosa? Yo quiero un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que Dios nos va a despreciar. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos ante Dios. ¿Saben ustedes que Moisés,
fue humillado 40 años. Moisés fue humillado 40 años y recién estuvo preparado para ir ¿a dónde? Al cielo. Después de 40 años el Señor se lo llevó al cielo. ¿Será que tenemos que hacer algo nosotros? Hermanos, tenemos que ser valientes en reconocer mi condición. Yo te pido un favor en esta mañana, que el primero es para mí, por supuesto. No cometamos el error de pensar que el otro tiene que cambiar. No cometamos ese error de mirar al otro como es. No. ¿La salvación para quién es? ¿Para el otro o para mí? Para todos, pero ¿por quién está trabajando el Señor? ¿Por mi vida? Yo no me tengo que preocupar por el otro. Si el otro tiene un problema de carácter o de conducta, ora por él. Pero no te preocupes tanto por él, sino preocúpate de tu salvación. Preocúpate de tu carácter. No debo mirar al otro. No cometamos el error de juzgar al otro. No cometamos el error de condenar. Es algo personal y le aseguro que Dios no nos abandona. Pidamos ayuda, pidamos humildad, pidamos el amor de Dios. Es posible que lleguemos a estar en armonía con el Señor y no seamos repudiados por Él. Si logramos sacar este virus tan dañino en nuestra vida espiritual. Dios nos invita esta mañana a salir de este santo lugar en humildad y vivir en ella hasta cuando Cristo venga. Seamos llevados como Moisés a vivir por la eternidad junto al Creador del universo. Dios nos espera. ¿Qué le vamos a responder? Dios nos invita esta mañana a que tengamos cuidado con esto que Él repudia. Este gran mal que es la soberbia. Que el Señor os bendiga y nos acompañe en nuestros hogares con la seguridad que hemos estado en su presencia y que lucharemos junto al Señor para sacar este virus de nuestra vida. Que Dios bendiga y un feliz sábado.